Mañana jueves 13 de febrero inicia el segundo ciclo de audiciones guiadas, canciones para la infancia, cantautores de México, conferencias que son presentadas por cantautores de diferentes estados que conforman nuestro país. Para hablarnos de esto, hoy nos acompaña Julio Culco. Él es especialista en canciones infantiles, investigador y coordinador general de esta muestra. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, Julio, aquí en Café Capital, la revista informativa de 21 Noticias. Qué gusto estar aquí, al contrario, qué bueno que podemos estar con ustedes para hablar de este segundo ciclo. Platícanos, ¿de qué se trata? Canciones para la infancia, cantautores de México, conferencias presentadas por cantautores. Sí, les llamamos audiciones guiadas porque la presentación que harán estos cantautores, 6 conferencias que van a durar, que empiezan el jueves 13 y terminan en el mes de abril, están centradas en oír grabaciones, no es un concierto, no, a diferencia de un concierto donde todo nos es sentamos, escuchamos y donde exactamente acá el carácter es más reflexivo, es más de conocer la historia de los cantautores contadas por ellos mismos y los puntos de partida con los que abordan este universo de la canción para niños, que en algunos puntos coinciden y en otros son diferentes, ¿no? Oye, ¿para quién está dirigido este ciclo? ¿Para investigadores como tú, para músicos, para padres de familia, para los niños, para quiénes? Para todos los que señalaste recién, investigadores de distintas disciplinas, porque la canción para niños, la canción para la infancia, como me gusta más llamarla porque abarca niños y niñas, ocupa un lugar por un lado en los márgenes de la música popular y por el otro, si le preguntas a todo el mundo, dirá que es muy importante, que ha sido muy importante, no hablemos de Cricri, que a mí por lo menos me tocó crecer con él. Y que está presente y es, digamos, en muchas generaciones y es un referente de todos los cantautores que hacen canción para niños en México y en otros países de América Latina. Precisamente, ¿cuál es la situación actual de las canciones para los niños en nuestro México? ¿Qué tanto los padres compartimos con ellos, no solo música, canciones, o como hablábamos, estas canciones de nuestra música tradicional, como lo fue Cricri, por ejemplo? Claro. Digamos, hay gran abordaje de muchos músicos creadores de canciones para niños que entran por ventanas diferentes, ¿no? Algunos desde la educación básica, algunos son maestros y maestros de música, otros no son músicos que tienen un trabajo, digamos, específicamente musical. Y entonces los géneros que se manejan, los temas y el abordaje mismo en el lenguaje que se usa para los temas explícitos, digamos a decir, son diferentes. Entonces yo diría, el primer punto es la diversidad. Hay quienes como Son de la Ciudad, que va a ser nuestra primera audición guiada, parten y se inscriben en el folclore mexicano, en la música tradicional de México, para componer canciones. Este segundo ciclo tendría que ser un parteaguas para visibilizar la importancia de seguir creando, de seguir componiendo canciones para el público infantil. Es una aportación. Nosotros pensamos que se está construyendo la historia de la canción para niños en México como parte de la música popular. Y entonces este es un aporte. Actualmente, ¿en qué se piensa? ¿Qué aspectos se toman en cuenta para construir, para elaborar, para crear una canción para el público infantil? Bueno, eso lo van a ver, lo van a decir los músicos, lo van a decir los músicos, los cantautores que van a estar, pero bueno, hay como elecciones, digamos, elecciones en el trabajo creativo que hacen que cada quien tome rumbos distintos. Por ejemplo, decía, Son de la Ciudad, con la música tradicional. Es diferente y sus intereses musicales y sus formas de relación con los niños también. Digamos, tienen puntos en común, digamos que es destacar en algunos casos búsquedas sonoras, porque no son solamente los temas de los que habla
Claro. lo que habla el texto, ¿no? Y además, bueno, pues recordar la importancia que puede aportar la música y las canciones en el desarrollo de los pequeños, también en el bien de la comunidad. Yo me recuerdo, por ejemplo, cantando de la mano a la víbora, víbora de la mar, es una manera, lírica tradicional. Claro, de estrechar pues nuestros lazos entre comunidad con nuestros similares, en este caso los niños. Así es, y pasa con otras canciones que, al igual que la lírica tradicional infantil, se convierten así, o sea, se despegan del autor, del creador, y pasan a ser como un patrimonio, ¿no? Pues interesantísima propuesta, sin duda alguna, bueno, pues padres de familia tendremos que estar ahí, educadores también, por supuesto también los pequeñitos para, pues si no están familiarizados, comenzar a acercarlos poco a poco al mundo de la música. Para despedirnos, Julio, platícanos en dónde, qué días, cómo consultamos la cartelera. Va a ser mañana, inicia este ciclo mañana 13 de febrero, a las 19 horas en el aula magna del Centro Nacional de las Artes. Allí hay estacionamiento para quienes puedan ir en carro, y está el Metro General Anaya a 3 cuadras, y será a las 7 de la tarde, va a ser durante 6 sesiones, que son de frecuencia quincenal. Del 13 de febrero hasta el 23 de abril. Cada 2 semanas. Cada 2 semanas. Así bueno, pues ahí está la invitación también por parte del Centro Nacional de Investigación. Una cosa muy importante que quiero Claro. agregar es que este proyecto es apoyado y beneficiario del PADID, que es el Programa de Apoyo para la Docencia, la Investigación y Difusión de las Artes del Centro Nacional de las Artes, que somos, digamos, convivimos en el Centro Nacional de las Artes con el CENIDIM, que es mi casa de trabajo. ¿Tiene algún costo? Ningún costo, entrada libre y sujeta al cupo, evidentemente. Y bueno, me imagino lo conoceremos también a través de las redes sociales del INVAL. Estuvo también saliendo la página. ¿Algún dato que quieras agregar de contacto para que tengamos más información? No, con las que ya mencionamos, se puede ver el calendario completo. Ahí está el CENIDIM a través de Facebook, o podrían también contactarnos. De Facebook y de la cartelera del INVA y del Centro Nacional de las Artes. Bueno, pues ahí estaremos. Muchísimas gracias por la invitación, el mejor de los éxitos, que la música llegue pues a más hogares mexicanos a través de la canción infantil. Gracias. Muchísimas gracias. Él es Julio Gulco, especialista en canciones infantiles y coordinador general de esta muestra. Visítela, ya lo sabe, a partir de mañana.